Soy Lidia Bueno, hice trabajo social en la Universidad de Valencia, también hice un máster oficial de bienestar social en la misma universidad. Accedí a la solicitud de un contrato laboral con el Ministerio de Educación y Universidades para hacer una formación en profesorado universitario. Esto es un contrato de 4 años para realizar, por un lado, una tesis doctoral y, por otro lado, formarme en competencias docentes. Y, por lo tanto, pues también doy docencia en una de las asignaturas del grado de trabajo social. Y las líneas en las que se centra mi investigación son, así como en ámbito muy general, en ciencias sociales, en el ámbito del bienestar social, como trabajadora social, pero en concreto trabajo a través de estudios sobre aspectos psicosociales de la fertilidad, las conformidades de los roles de género y en muchos ámbitos relacionados con la salud. Polibienestar está conformado con personal de muchas áreas de investigación, de muchas ramas de conocimiento. Estamos trabajadores sociales, somos trabajadoras sociales, porque en su mayoría somos mujeres. También hay personas pertenecientes de la psicología, sociólogos, politólogos, de derecho. Y la verdad es que conformamos un grupo bastante heterogéneo y muy multidisciplinar. Realizamos investigación en varias áreas, entre ellas la salud, que es nuestra línea fuerte. Tenemos proyectos sobre diversidad funcional, tenemos proyectos relacionados con muchas esferas del ámbito social, porque al final el objetivo es siempre mejorar el bienestar psicosocial de las personas, el bienestar de la salud, el bienestar, en fin, en toda su amplitud. Mis tareas dentro de Polibienestar son tarea principal formarme como investigadora a través de este contrato que te comentaba por el tema de la tesis doctoral, que se enmarca en un proyecto financiado por el Ministerio. Es un proyecto nacional y es de un programa de retos para la investigación. Es un proyecto que hace referencia o que pretende arrojar luz sobre el conocimiento de la fertilidad y cómo afecta al estado de la calidad de vida de las personas que tienen problemas de infertilidad, los aspectos relacionados con la parentalidad, los roles de género y cómo se ajusta, ¿no?, la persona a esa situación y qué estrategias de afrontamiento tiene para llevar a cabo pues, el día a día en tratamientos de reproducción asistida y cómo sobrellevar esa situación de infertilidad. Tengo colaboraciones con otros proyectos, también forman parte de mi formación, y pues hay proyectos sobre envejecimiento activo, investigaciones sobre discapacidad intelectual y su formación en el ámbito universitario, que es algo que es muy importante en este momento, como aportar accesibilidad en todos los sentidos a las personas con diversidad funcional de distinta índole. Proyectos también sobre migraciones, también realizamos un seguimiento de todas las convocatorias anuales de financiación, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, internacional, e intentamos aplicar sobre esas propuestas con proyectos de investigación que intentan responder a los grandes retos de la investigación que están sobre la mesa hoy en día. Yo creo que ningún camino hacia algo que realmente te aporte o te enriquezca como persona va a ser fácil. Yo realicé la carrera de trabajo social de una manera más tardía que el resto, porque me incorporé no cuando sales de bachillerato, sino unos años después. Y pues eso, por una parte, ha dificultado un poco el camino, porque vas llegando un poco más tarde a tu objetivo, en teoría, pero por otro lado también me ha servido para focalizar exactamente el punto donde yo quería llegar. Entonces, no he tenido muchas dificultades, más que las dificultades propias por el proyecto de vida que tienes, el proyecto vital. Por ejemplo, en mi caso, la maternidad. Ha sido difícil, pero como puede ser difícil otra circunstancia. Entonces, ¿qué se requiere? Constancia. Se requiere constancia, no perder de vista el objetivo. Es importante que tengamos en cuenta siempre la necesidad de hacer ciencia y sobre todo las ciencias sociales, que están menos vistos, pero es muy necesario y a la vista está. Por mi parte, invito a todas las personas jóvenes, a todas las mujeres que a lo mejor también tienen proyectos de vida, y digo mujeres porque suelen ser las más perjudicadas, a que realmente prioricen sus objetivos para realizarse como personas de manera profesional y que no decaigan porque vean que el camino va a ser muy arduo, va a ser muy difuso o difícil, porque al final se puede conseguir. Es de vital importancia que se den a conocer estos proyectos, en general todos los proyectos que se lleven a cabo de una manera científica, de una manera estandarizada y exigiendo siempre un rigor científico detrás, porque ello no puede quedarse en un cajón de una mesa de los expertos o en círculos pequeños de 4 o 5 personas,
porque al final esto tiene que llegar a las personas, que es realmente donde se van a generar los cambios, porque el sentir prioritario de cada investigación es mejorar la calidad de las personas, mejorar la calidad de nuestro entorno, mejorar sí o sí la vida. Entonces ello tiene que llegar a todas las personas para que las personas también confíen en que se está trabajando en ello. Hay personas que nos dedicamos a esto y que nos dedicamos a esto siempre teniendo en cuenta que el objetivo prioritario es la sociedad, no es el investigador o la investigadora detrás, no son las necesidades porque a alguien le gusta investigar sobre algo, no, es porque se captan necesidades reales de la población y se incluyen en los procesos de investigación a toda esa población, sobre todo en nuestra área y desde Polibienestar involucramos siempre a las personas, diana, digamos, objetivo de la investigación en todos los procesos de investigación, porque mejor es que esas personas no van a conocer sus necesidades. No se puede hacer ciencia sin darla a conocer al resto del mundo, porque esto tiene que ser algo recíproco, se tiene que poner en crítica, bajo cuestión, se tiene que dar a conocer todo lo que se hace, porque se hace mucho, se debería hacer mucho más, se debería financiar muchísimo más, desde luego, porque quedan ámbitos en los que no se realiza tanta investigación, pero hay que darlo a conocer sí o sí.